¿Qué tal? Buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microbilis Argentina. Gracias a todos por estar. Hoy nos convoca un tema que, bueno, evidentemente ha generado mucha atención. No me queda claro si es el tema o es el profe que ha tenido tanta convocatoria. Eh, que, bueno, es el tema del régimen laboral del personal de casas particulares, ¿no? Vamos a ver algunas cuestiones importantes. Les cuento que Ricardo ha sido muy ambicioso, presentó digamos, un índice de temas bastante extenso. Vamos a ver cómo hace para, ya desde ya dice que no va a poder cubrir todo, pero bueno, lo que pasó en otros casos es que cuando vemos que queda corto el tiempo, podemos hacer una segunda parte. Así que no se preocupen que si no llegamos a cubrir toda la temática, haremos una segunda parte. Vamos a ver generalidades, normas aplicables, aplicación de la ley en el tiempo, ámbito material de aplicación, el contrato de trabajo, modalidades, categorías y extinción de la relación laboral. Nos acompaña el doctor Ricardo Francisco Seco, ex juez de Cámara del Trabajo en Cruz del Eje, Córdoba. Él es abogado y notario por la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Blas Pascal de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba, profesor de posgrado en universidades locales, nacionales e internacionales, presidente de la Sala Laboral y Procesal Laboral de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, hizo curso de especialización para expertos latinoamericanos en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, ha publicado 4 libros propios y 24 en colaboración, 11 bajo su dirección, publicó más de 179 artículos en revistas especializadas en Argentina, Uruguay, Chile, Italia. Ha sido juez por más de 30 años en Cruz del Eje, Córdoba, es director y coautor del libro Régimen Laboral del Personal de Casas Particulares, editado por Ediciones Lerner, Córdoba, el año pasado. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, te doy la bienvenida. Gracias, Irene, buenas tardes a todos. Y bueno, con esas aclaraciones creo que ya son suficientes. El otro día también me pasó, preparé un PowerPoint y creo que llegué a la mitad con un esfuerzo muy grande. Sigo estando medio resfriado, pero ahora estoy en mi casa, acá en el norte cordobés, donde normalmente hace calor, pero ahora hace frío. Tenemos gas, así que estamos bien. Y más allá de con la alegría de poder compartir con Irene y con todos los amigos de todo el país que seguramente nos están escuchando. Nosotros hace tiempo empezamos aquí en Córdoba, porque digo nosotros, no es el plural majestático, sino precisamente el hecho de compartir la tarea entre Carolina Vera Ocampo, Consuelo Ferreira y Hernán Piazza. Comenzamos la tarea de estudiar el régimen laboral del personal de casas particulares. Y bueno, esto nos llevó un tiempo y el año pasado lo sacamos el libro con una editorial local, Lerner, una tradicional editorial de Córdoba. Nosotros, digo, somos parte activa de lo que se llama la Escuela Córdoba de Derecho del Trabajo. Entre ellos está el doctor Tosel y el doctor Arese, que siempre nos acompañamos y no competimos entre nosotros, sino que nos complementamos. Y precisamente me pidieron que reemplazara a otro gran amigo. Ahí mismo había salido el libro sobre este tema y no teníamos preparado ni un PowerPoint. Así que bueno, tuve que comentarlo de manera directa y me fue medianamente bien, ¿no? Hay alguna profesora que dice que para saber una conferencia hay que pronunciarla 25 veces. Esta es la segunda. Tengo una más larga, mucho más larga, porque son 4 horas, pero bueno, haremos lo posible. Y bueno, trataré de compartir la pantalla, pero con una aclaración. Las diapositivas son un pretexto, es decir, el texto es un pretexto, como se dice en el teatro. Es decir, no voy a seguir diapositiva por diapositiva, sino que voy a tratar de señalar algunos aspectos que me interesa que dejemos absolutamente en claro, si no estaríamos hasta mañana. Así que vamos a ir pasando un poco más rápido de lo que estrictamente corresponde. Después la vamos a compartir, incluso con algunos fallos que pueden ser interesantes. Como me preguntaron, aclaro que el PowerPoint se los vamos a mandar. Yo después les voy a poner un link donde ustedes me van a poder pedir tanto el PowerPoint como un certificado de asistencia. Claro, para que
no se maten tomando apunte porque por ahí está bueno escuchar, ya que después van a contar con el PowerPoint, ¿sí? Adelante. Exactamente. Bueno, ahí va. Ahí vamos. Si no les molesta, voy a dejar acá la que está al costado, porque como utilizaré toda la diapositiva, y a veces también me corta el zoom con la vista de los que estamos disertando y algún otro más, entonces por ahí me pierdo, entonces lo dejo acá al lado para saber dónde voy avanzando. Pues bien, los temas principales, yo decía, generalidades. Nos preocupamos por esta temática del personal de casas particulares porque se trata o se trató fundamentalmente y se sigue tratando de uno de los colectivos laborales más desprotegidos. Claro, el decreto ley 326 del año 56, ratificado por una ley del Congreso, rigió durante más de 60 años. Y verdaderamente fue muy complicado porque era una norma bastante peyorativa y para un colectivo que normalmente se trata de personas, primero, son mujeres de baja calificación, muchos son migrantes. Y por eso también es un serio problema porque por ahí nos referimos a las mujeres cuando hay algunos que son hombres, pero pertenecen también a este colectivo, sobre todo en el caso de los caseros. Aquí en Córdoba, en el caso de Punilla, tenemos un montón de caseros que cuidan las casas de fines de semana o de veraneo de personas que viven en otra parte del país. Entonces, evidentemente que es un colectivo que ha tenido menos derechos. Diría Claudia Salvatierra, la Cenicienta va a pasar a tener más derechos. Y esto recuerdo a un abogado cordobés que realmente planteaba Camel Layún, Camel Rubén Layún, que vino ayudando al sindicato cordobés y que planteó varias reformas a la ley vigente en aquel momento. No fue demasiado escuchada, pero algunas cosas vamos a tomar de lo que él decía. Entonces, se trata de un colectivo que normalmente ha estado en la parte baja de la pirámide social, pero un colectivo sumamente necesario, porque todo de una u otra manera necesitamos de este personal, llamado de servicio doméstico, y ahora con la ley 26.844 se dice personal de casas particulares. En realidad se pretende dejar aquella calificación peyorativa como de la servidumbre que venía de la Edad Media en adelante, pero la verdad que, si bien es cierto, ahora se dice casas particulares, el convenio 189 de la OIT sigue hablando de trabajadores domésticos. Pero claro, también habla de trabajadoras y trabajadores, y ese también ha sido un serio problema en la utilización de los términos, así que nos perdonarán lo que hemos escrito y lo que vamos a decir, y vamos a tratar, a veces hablamos en femenino, porque la mayoría son mujeres, y verdaderamente estamos dejando de lado a los varones que no son tantos. Y por otra parte, la utilización de este tipo de lenguaje complica a veces la expresión. Bueno, lo cierto es que fuentes internacionales, porque tenemos que empezar por arriba, por el trapecio, porque ya no es un vértice, no es un triángulo, digo, la pirámide de Kelsen, sino que es un trapecio porque está la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, y debajo de ellos están los convenios de la OIT, que son infraconstitucionales, pero supralegales, salvo el convenio 87, que como está referido en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, tiene el mismo nivel de la Constitución. El convenio 189 fue ratificado por la Argentina el 24 de diciembre del 2013, y obviamente que entró a regir el 24 de marzo del 2015, regir en el sentido que hemos aprobado los trámites que pide OIT. El derecho interno ya era una ley desde aquel entonces, publicado el 24 del 12 del 2013. Fíjense, posterior a la ley 26.844, que fue sancionada el mismo día en que un argentino, el más importante de la historia,
se convirtió en el Papa Francisco, esto hay que reconocerlo, el 13 de marzo, pero fue publicado a posteriori en abril y entró a regir el 21 de abril del año 2013. Y este convenio 189 va a reconocer a los trabajadores de este particular sector la condición de trabajadores como cualquiera de los otros, que se les aplican todas las normas, principios, caracteres del trabajo decente de la OIT, y hay algunas normas también mucho más prácticas, pero no me voy a detener más en el convenio, sino solamente decir ahí por el artículo 16, bueno, hay un detalle, aquí cito el artículo 2, el tema de los salarios, hay algunas cositas que pueden ser medianamente importantes, pero yo me voy a quedar en el 16, porque dice el artículo 16 del convenio de la OIT que a los trabajadores de casas particulares se les deben aplicar las mismas condiciones de acceso a los tribunales que se le da a los demás trabajadores. Y este es un tema que acá en Córdoba preocupó y sigue preocupando. ¿Por qué? Quizá no en otra parte del país. Porque hay un viejo decreto del año 72 que obliga a cumplir una etapa prejurisdiccional ante el Ministerio de Trabajo provincial en los casos de servicio de casas particulares o servicios domésticos. Y ese decreto, obviamente, a nuestro modo de ver, y bastante justificado, esto también por ahí lo digo, ha sido derogado por la nueva ley, porque el decreto era reglamentario del viejo decreto 326, que ha sido derogado tácitamente, no de manera expresa, pero tácitamente al fin, y si ha sido derogado no existe más. Obviamente que hay en el ámbito de la capital federal un ámbito también, eso sí está previsto en la ley nacional, donde se debe pasar por este ámbito administrativo, jurisdiccional administrativo de manera previa, pero no así en el resto del país. Hay provincias que nunca lo tuvieron, Córdoba lo tuvo, a nuestro juicio fue derogado, pero hay tribunales y cuando uno va a tribunales, el chico que lo va a atender, bueno, ahora no está en la barandilla y le ponen el sello, porque ahora es el expediente electrónico, pero lo primero que le van a poner es decir, ocurre ante el Ministerio de Trabajo y se proveerá, o acredite el cumplimiento de la etapa prejurisdiccional. Bueno, a los demás trabajadores no se lo exigen. El artículo 16 obviamente del convenio ratificado, dice que hay que tratarlos exactamente iguales que a los demás trabajadores. O, por lo menos, en estas cosas que son iguales. Veremos que en otros casos necesitan alguna mayor protección. Y esto tiene en cuenta lo que se llama tutela judicial efectiva, está en esta línea de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, que es el Pacto de San José de Costa Rica. Obviamente que al colectivo del cual nos estamos refiriendo, se le van a aplicar todos los otros criterios que vienen desde esta época del año 2004, porque en realidad la Constitución fue modificada en el 94, y algunos jueces entrevieron la necesidad de adecuar sus fallos a la nueva pirámide constitucional, al bloque de constitucionalidad, pero demoramos 10 años. Fue recién en el 2004 cuando llega a la Corte, y de allí se derrama la aplicación de otros criterios en esos famosos fallos Bisotti, Aquino, Badaro, bueno, Badorrán, todos estos fallos que la Corte fue sacando en ese tiempo, Álvarez contra Cencosud, Pericori, etcétera, etcétera. Todo esto se le va a aplicar también a este colectivo que había sido, como decíamos, en la Argentina. Bueno, dejando y andando rápido, en cuanto a las fuentes internas, en la ley 26.844, obviamente que es derecho de fondo, es aquel que establece los derechos y deberes entre este personal tan especial, que por eso es un estatuto que merece una regulación especial, porque tiene características, su trabajo, diferente de un trabajador clásico industrial. Recuerden que la ley de contrato de trabajo está pensada para un hombre que trabaja en una fábrica con mameluco, con una fábrica que tira humo,
para la época fordista, y verdaderamente esto ha sido un poco superado, y los trabajadores del servicio doméstico, casas particulares, no trabajan de esa manera, para nada. Y es una relación bastante más directa, a veces también más compleja, y a veces también, por eso, seriamente complicada de resolver, porque cuando hay encono del todo, y cuando se aman, a veces se aman del todo, ¿no? Yo recuerdo una niña que nosotros teníamos en nuestra casa, que la recibió mi mamá, tenía 12 años, y prácticamente la educaron. Venía el padre de acá, no tenían luz, era una cosa, ella está muy, pero muy agradecida de aquello que hicieron mis padres en aquella época. Hoy no se podría. Una chica de 12 años tenerla en la casa, según la ley, lo prohíbe, pero verdaderamente hay una relación, pero a veces estas relaciones, como todas estas tan cercanas, se complican y le van a achacar que nos faltó algo, que hubo algún problema, y en definitiva caemos a los tribunales por cuestiones que no son demasiado complejos desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista humano son complejas y no nos dejan vivir tranquilos. Ni a la trabajadora, por eso digo, generalmente son trabajadoras, yo he tenido casos que eran trabajadores, pero también a las personas, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces digo, derecho de fondo, la aplicación de las normas de derecho de fondo le corresponde ser regulado por las provincias y por los tribunales ordinarios, por los tribunales ordinarios. Entonces, harán algunos elementos de la ley de fondo. Por ejemplo, las categorías. Córdoba lo hizo. Bueno, siempre los cordobeses hemos sido este afán de independencia que por ahí tenemos. Y Córdoba lo hizo en su oportunidad y obviamente que ahora no es posible, porque aquí había una categoría que no estaba en el ámbito nacional, pero porque lo permitía precisamente la norma sustantiva nacional. Hoy los tribunales ordinarios son los que deben entender verdaderamente en este marco. Y así fuimos aplicando durante muchísimo tiempo, desde el 56, yo no había nacido, yo nací en el 58, pero hasta el 2013 aplicamos el decreto 326, que tenía evidentemente algunas condiciones sumamente peyorativas. Por ejemplo, las limitaciones en cuanto a la indemnización, medio mes de sueldo por cada año de servicio. Estaban excluidos de la ley 9688 de accidentes y enfermedades de trabajo, de la ley de jornada, de la ley de empleo, y había que cumplir, en este caso en Córdoba, con esta actividad prejurisdiccional. Y por otra parte, la principal particularidad que tenía la ley era que decía que para entrar dentro de la protección del servicio doméstico había que trabajar 4 horas por día o 4 días a la semana. Entonces, esta temática era bastante limitada porque la gente que no trabajaba de esa manera quedaba al margen del estatuto de aquel entonces, y ahí venía el problema. ¿A dónde estaba? ¿En la ley de contrato de trabajo o era una locación de servicio civil por donde se inclinó la mayoría de la doctrina? Y obviamente que había que ir quizás a tribunales civiles donde iban a regular a fallar sobre cuestiones que eran propiamente laborales, porque es un contrato de trabajo, es trabajo a cambio de una remuneración, es desempeñar actividades en beneficio de otra persona y a cambio de una remuneración en dinero. Bien, era un régimen verdaderamente injusto, elitista, y no alcanzaba a las personas que trabajaban menos de 16 horas semanales. Sin embargo, la mayoría de la jurisprudencia constitucionalmente consideró que estaba adecuada a la Constitución. Fueron muy pocos los magistrados que, en algún momento el doctor Capón Filas, ahí en la Cámara Federal, dijeron que era un régimen infraestatutario, como por ahí se lo decía. Pero bueno, así llegamos a esto que se empezó a estudiar en distintos periodos
y que en el 2013 recién llega a ser sancionado como régimen especial del contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Evidentemente que va a incluir la protección de las trabajadoras y trabajadores en este ámbito de una manera mucho mayor, más allá de la pretendido cambio de nombre, que en definitiva puede ser importante o no, pero la pretensión de la ley es mucho mayor y se ha avanzado en general respecto del viejo sistema, aunque, ya estoy adelantando, como el empleador del personal de casas particulares normalmente es a su vez empleado, o si se quiere, es un empleador de segunda, obviamente que hay algunos elementos que no se le van a poder trasladar. Por ejemplo, la limitación de la licencia por razones de salud, porque evidentemente tener una persona enferma de cáncer y pagarle un año, eso depende de la voluntad del empleador, pero según la ley no podría llegar a más de 6 meses en ciertas circunstancias, ¿eh? Pero si no tendría que ser la seguridad social. Pero claro, este es un pequeño detalle y hay otras normas que no se le van a aplicar a este colectivo. Entonces hay una limitación. Vamos a ver incluso la división del salario vacacional. La mayoría dice que es en 30 y no en 25 como se trata a los trabajadores de la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, fue reglamentada la ley por medio del decreto 467 del año 2014, que no modificó demasiadas cosas y en otros casos podría decir que vino a complicarla. Pero bueno, ahora sí, ámbito de aplicación, ámbito personal de aplicación. ¿Quiénes son los que están incorporados o encajan en este molde abstracto? Y dice el artículo 2, eh, perdón, una cosita antes. El artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere a la aplicación de la Ley General y los estatutos. Si bien es cierto, la ley modificó el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo y en principio parecían o parecerían excluidos los trabajadores de casas particulares de la Ley de Contrato de Trabajo, en realidad no es tan así. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de LSETización. Esto estoy usando un término que era de Barrera-Nicholson. ¿Por qué se está acercando estos colectivos como agrarios y domésticos? Se han acercado a la ley de contratos de trabajo. La ley de trabajo agrario mucho más. Esta ley un poco menos, ¿no? Pero como tiene ciertas particularidades en el trabajo, evidentemente que la ley de contrato de trabajo va a funcionar como complementaria de la ley. En algunos casos, ya vamos a ver, hay referencias directas. Es decir, la ley general, la ley de contrato de trabajo, es compatible con el estatuto especial, que va a prevalecer cuando hay una referencia explícita de la ley, o se va a aplicar la ley general, cuando el mismo estatuto lo mande. Hay otras circunstancias, el clásico ejemplo del estatuto de la construcción, donde no tiene la indemnización por despido, sino que precisamente tiene el fondo de cese, que es absolutamente distinto, obviamente que no se aplicará la norma especial, aunque pareciera peyorativa respecto de la norma general. Bueno, eso está. Las remisiones expresas. Fíjense ustedes, ¿no? El artículo 1, en cuanto a las modalidades de contratación, se van a aplicar la ley de contrato de trabajo. Es decir, desde el 90 hasta el 102, con una pequeña aclaración. Obviamente que la nueva modalidad incorporada, como es el teletrabajo, no podrá ser, porque no se teletrabaja en el servicio doméstico, por lo menos hasta ahora. A lo mejor teletrabajará con un robot, pero lo cierto es que por ahora no se puede. Pero las otras modalidades, el contrato por tiempo, el plazo fijo, el eventual, el de temporada,
perfectamente funciona con las modalidades propias que tiene la ley específica que nos estamos refiriendo, ¿no? La trabajadora sin retiro, la trabajadora con retiro, y la trabajadora que trabaja para distintos empleadores, porque esto es muy particular en el servicio de casas particulares y se da también en el tema de los docentes, que hay pluriempleo. Así como docentes trabajan un poco en una escuela, después en la otra escuela, en este caso también hay algunas que trabajan para una persona y después trabajan para otra, y incluso ese trayecto que van a cumplir lo va a regular la ley de riesgo del trabajo. Eso lo trata Hernán, nadie lo ha tratado como Hernán en nuestro libro, ¿no? Porque es una de las particularidades que tiene el pluriempleo, en el caso de las personas que trabajan, obviamente, por hora, fundamentalmente. La otra cosa que se le va a aplicar, los artículos 252 y 253, en cuanto a la terminación de trabajo, es decir, la extinción por jubilación, remite directamente a la ley de contrato de trabajo. También el 212, se va a aplicar el 212 de la ley de contrato de trabajo, con la aclaración que ahí no hace falta, para que se extinga el contrato por imposibilidad de cumplimiento, no hace falta que haya una incapacidad absoluta. Si el empleador no tiene para darle trabajo a la persona ya curada con incapacidad, aunque no llegue obviamente al 66%, podrá extinguirse el contrato de trabajo. Y finalmente, el artículo 53 habla en cuanto a la homologación de los acuerdos conciliatorios en el Tribunal del Trabajo, en el caso de la CABA. Esto no se da en el resto del país, si es que no han dictado alguna norma especial las provincias, porque lo deja esto de crear una instancia administrativa prejurisdiccional, es una facultad provincial. Si la provincia lo crea, está bien. Aquí en Córdoba decimos no lo hay más, pero podría hacerlo. Mendoza creo que sí lo tiene. Pero también es cierto que hay otras normas que no se le aplican. Por ejemplo, la ley de jornada de trabajo. La ley de jornada de trabajo, la ley 11.544, en principio está excluida. Y digo en principio porque vamos a tener que recurrir a ella para interpretar algunas cosas que están en la jornada de los trabajadores domésticos. La Ley Nacional de Empleo, la Ley 24013, tampoco se les aplica, con el problema que ahí viene seriamente aquellos artículos 69 a 71 respecto del trabajo eventual, que está en la Ley de Empleo, no se va a aplicar en este caso. No se aplican las reglas de agravamiento de indemnizaciones de la Ley 25323. Tiene su propia regla la norma que nos ocupa, no la ley 25323, sino las normas que va a prever 50, creo que 50 y 55, la ley especial. Y tampoco la ley 25343, 25345, es decir, el 132 bis, todas estas otras cosas que también se preveía, eso no se le va a aplicar. En lo demás, tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Una idea, acá hay varias diapositivas, por eso lo voy a resumir en 2 palabras. El problema está, probablemente queden pocos casos, pero hay que decirlo. La aplicación de la ley en el tiempo. Y hay que decirlo porque ahí le vamos a dar el pie a Celina para que comparta con los que nos están oyendo un fallo del Tribunal Superior Cordobés que criticamos bastante. En el sentido las leyes rigen para el futuro. Las leyes rigen para el futuro. Fue publicada el 12 de abril, 9 días después, el 21 de abril del 2013, la ley entra a regir. Pero hay algunos, entre ellos yo cito acá la Cámara de Gualeguaychú, también cito a un fallo de un colega, aquí en Cruz del Eje, o en Córdoba, tenemos las salas unipersonales, y un colega también interpretó de esa manera. Se trataba de un caso donde se había extinguido el contrato de trabajo antes del 21 de abril, pero no había sido pagado. No, este es un clásico tema de discusión en el ámbito del derecho del trabajo, y no había sido pagado. Entonces, que no había sido pagada,
se le aplica para estos tribunales la nueva ley, que obviamente que es mejor, porque la vieja ley era medio mes de sueldo por cada año de servicio, ¿no? Entonces, hay otros tribunales que dicen lo contrario. Yo los he citado, hay tribunales de provincia, tribunales cimeros como el de Neuquén, el de Entre Ríos, el de Santa Fe, y evidentemente que eso están diciendo que se debe aplicar la ley vigente en el momento de la extinción, Nosotros creemos con la mayoría de los tribunales que existen y criticando nuestro propio tribunal, que el momento, y en esto estoy siguiendo a mi maestro de tesis doctoral, que es don Antonio Vázquez Viala, que decía, el momento de la extinción marca el comienzo de los derechos y de los deberes de cualquiera de las partes. Ahí están fijados, se extinguió y se aplica la ley al momento de la extinción. El tema de que se pague o no la indemnización es otro problema. Sin embargo, el Tribunal Superior Cordobés, en un fallo que está acá, Romero contra Bettini, que tiene un contenido más sociológico que jurídico, dijo que la norma era anacrónica. Y yo también hago ahí una referencia. Ese no es un criterio de las normas, o se derogan, se modifican, o se declaran inconstitucionales, pero considerar que se pasó en el tiempo y que no se adecua, a nosotros no nos cuadra este tipo de relación, y que se pierda la vigencia por un anacronismo. Es cierto que era peyorativo el viejo estatuto, pero bueno, declárelo inconstitucional y aplique la nueva ley. Pero eso no fue lo que hizo el tribunal cordobés, y por ahí aparece nuestra crítica, digo, seguido por tribunales de otras provincias sumamente importantes. Algo hay que decir, no me voy a detener en esto, voy rápido. Obviamente que también cito la doctrina, entre ellos Luis Moacé de Espanés, famoso profesor de obligaciones cordobés, que fue miembro del Tribunal Superior, cuando va a explicar precisamente este tema de la aplicación de la ley en el tiempo, Bueno, y en síntesis, la ley 26.844 no puede aplicarse a un contrato fenecido con anterioridad a su vigencia. Bien, seguimos con esta otra. Bueno, ahí hay varias razones legales, pero hay otra cosa que está en la Constitución. Siempre decimos que hay que empezar por la Constitución. Y hay un principio antiquísimo que está en el artículo 19. Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La ley no estaba vigente, no tengo por qué pagar una indemnización superior a lo que la ley me manda, a no ser de que el tribunal la declare inconstitucional y que restablezca el orden constitucional, pero para el caso concreto. Entonces ahí viene un tema que esto se discute siempre que hay una modificación legislativa, es una eterna discusión y tiene base de ambos lados. No estamos hablando de ciencias duras, estamos hablando de derecho. Diría Diana Cañal, según pasan las cortes, porque un día podemos hacer una cosa y otro día podemos decir otra, en la medida que son relativos y que tienen distintas apreciaciones. Pero bueno, tenemos que tratar de que nos convenzan aquellos argumentos, ya que en otras normas, no en el derecho del trabajo, donde es claro que es una aproximación a la verdad real para aplicar la ley, pero verdaderamente nunca se puede absolutamente del todo. Digo que hemos relativizado en otras ramas, no aquí, el viejo principio de Parménides, el famoso presocrático de allá el Asia Menor, que decía lo que es y lo que no es, no es. Y el otro día, hablando del tema de remuneraciones, lo que es remuneración y lo que no es remuneración, que a veces se disfraza, rescataba una frase de Lucho Ramírez, que decía el elefante emplumado. Le podemos poner pluma al elefante, pero va a seguir siendo elefante. Y el viejo Capón, lo tomando de otro, también decía, camina como pato,
grazna como pato, vuela como pato. Entonces, ¿qué es lo que es? Un pato. Acá había un gallego que decía, tiene gusto a jabón, pero es queso. Bueno, no sé, ¿es jabón o es queso? Entonces, pero en el derecho del trabajo todavía nos estamos tratando de acercar a este viejo Parménide, lo que es y lo que no es, no es. Entonces, dejamos eso. El ámbito material de aplicación. Esto es una cosa importante, ¿no? El artículo 1, fíjense ustedes, va a describir a quienes abarca este estatuto. Esto es fundamental en cualquier estatuto. ¿Cuál es el ámbito de aplicación material o el ámbito personal? ¿A qué persona se le va a aplicar? Y entonces tenemos que ir a las notas tipificantes. Notas tipificantes del contrato de trabajo, porque es un contrato de trabajo con unas especiales características. Encaja en el concepto del 21 y del 22 de la ley de contrato de trabajo, pero tiene algunos elementos que son distintivos, por eso hay una ley especial, por eso hay una ley especial. Aprovecho, me viene a la cabeza porque por ahí hay gente que no lo dice y rescato, en este caso, habría que ver cómo se aplica, en el tema de las notas de la relación de dependencia, esto vale para todo, no solamente para el servicio de casas particulares, las notas de la relación de dependencia, le estoy preguntando a los chicos en los exámenes, cuando hablan de contrato y relación, y hablan dos palabras de lo que dice el artículo, pero hay mil cosas para decir, y una de ellas es la famosa técnica del haz de indicios. ¿Y de dónde está la técnica del haz de indicios? La técnica del indicio es creada por la doctrina. Acá en Argentina, Rodríguez Mancini, Raúl Ojeda han trabajado mucho ese tema y lo sacan del artículo 23 cuando habla de las circunstancias. Pero también hay que decirlo, hay una norma internacional que es la recomendación 198/2006 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha pasado desapercibida, muy pocas veces citada en doctrina y menos en los fallos judiciales. Ahí, en esa norma internacional, la OIT recibe lo que la doctrina había puesto. Y por eso digo, porque estamos hablando de lo moderno, de lo vigente, no los clásicos elementos de la triple subordinación, que era de la teoría clásica, que no nos sirve para resolver todos los problemas, la subordinación económica, la subordinación jurídica y técnica, la dependencia económica, jurídica y técnica. Entonces, entre paréntesis, se lo señalo acá, vale para esto y vale para todo. Recomendación 198 de la OIT. No es un convenio, es cierto, pero es la expresión de la humanidad completa, los tres ámbitos que tiene la OIT, como el Estado, los trabajadores y los empleadores, expuestos en esa norma. Bueno, pero volvamos a nuestro tema. Nota tipificante. ¿Dónde se desarrolla la relación laboral de los trabajadores de casas particulares? Tareas que se desarrollan en el ámbito del hogar, el ámbito hogareño. ¿Y qué es el ámbito hogareño? Porque la ley no lo dice. Ámbito de la vida familiar. Aquellas residencias donde, destinados a vivienda, sea que se resida de manera permanente o temporal, que viva en ella una o varias personas, sean o no parientes, pero con un ámbito de intimidad y privacidad. Hay otro que, ahí lo decimos un poco más adelante, vida familiar, convivencia de personas. Personas que conviven bajo el mismo techo y que comparten ingresos, comida. En el caso del matrimonio se dice que se comparte lecho, mesa y techo. Lecho, mesa, techo. Bueno, acá no haría falta probar que se comparte el lecho, pero sí el techo y la mesa. Probablemente con eso nos indicaría personas que comparten, y entonces que comparten la vida familiar. Por ende, no quedan incluidos en este ámbito las casas de fines de semana o de veraneo,
No hace falta que estemos todos los días de la semana o del año. Puede ser, acá en Córdoba tenemos un montón de gente en la sierra que vienen y se instalan y que tienen personal de servicio en cuanto a las tareas de la casa, pero pueden tener caseros durante todo el año. Aquellas personas que realizan actividades de servicio en la casa, pero que no integran un proceso productivo hacia terceros. Si van a hacer empanada para vender afuera, bueno, eso ya no es servicio doméstico. También son aquellos que presten tarea de acompañamiento. Acompañamiento, ¿no? Y el hecho, es decir, el solo hecho de acompañar, que es muy, pero muy importante. Ojo, la ley puede ser personas mayores, pueden ser personas enfermas, pueden ser niños, Ahí citamos algunos casos en el libro al respecto de este tema tan particular. El Tribunal Superior de Justicia resolvió este caso Oliva contra Busto Argañarás. Es mío el fallo de primera instancia, precisamente una señora que trabajaba en Huerta Grande, aquí en la Sierra de Córdoba, durante el verano, en el periodo estival, donde vivía una señora mayor junto con su marido. Entonces no encuadran dentro del ámbito de aplicación aquellos que realizan tareas, por ejemplo, en servicios comunes en un consorcio. No, si una persona limpia las partes comunes, evidentemente que no es así en un consorcio, no puede ser servicio doméstico. Tampoco las tareas prestadas en la casa del trabajador. Yo recuerdo cuando yo era chico, no teníamos no teníamos nada, no teníamos baño, era una cosa, o baño bastante precario, pero había una señora que se llevaba la ropa, mi mamá no quería usar lavarropa, nunca le gustó. Y venía una señora, se llevaba la ropa y la lavaba en el río, y venía con la cabeza como si fuera ya el 25 de mayo, y venía la señora y entregaba la ropa. Obviamente que era el servicio de la casa, pero era en su casa, eso no encuadra dentro del régimen estatutario, ¿no? Tampoco la mucama de departamentos de diversos edificios, los que tienen departamentos amoblados para alquilar y limpian en distintos lugares, no, porque hay una actividad lucrativa del empleador. Tampoco una persona que limpie un estudio contable o que llene fichas y esté en un consultorio médico. Evidentemente que eso no puede ser, ¿no? Estamos hablando, cuidado, tampoco quiere decir, y ya lo vamos a anticipar, que el empleador esté en la casa, porque puedo tener unos hijos y otros entenados, o los vecinos que viven con los hijos en un departamento en Córdoba, pero yo soy el que pago el servicio de casas particulares para que le limpien, ¿eh? Y otra vez eso va a suceder a aquellas personas que están obviamente atienden a ancianos y que el empleador verdaderamente puede ser el anciano, pero puede ser un hijo, un sobrino, etcétera, etcétera. Y ya me estoy adelantando, porque esto es un clásico de la temática del servicio de casas particulares, donde hay pluriempleador. Pluriempleador. Claro, ante la AFIP se registra uno, pero en definitiva, todos los mayores de edad que viven en la casa son empleadores. Todos reciben el servicio, ¿cómo vamos a diferenciarlo? Y pueden ser demandados y condenados. Hay un fallo también, lo estamos citando, del Tribunal Superior Cordobés, pero no es de ahora, es de siempre. Esto es de siempre. Hay que tener mucho cuidado con esto, mucho, pero mucho cuidado. Segundo elemento, ¿qué tareas van a cumplir estos que están en este ámbito hogareño? Perdón, una cosa, también hay un fallo del Tribunal Superior que dijo que no eran tareas del servicio de casas particulares la limpieza del noviciado de los jesuitas. Es decir, sí, bueno, es una familia religiosa donde son todos hombres, viven en un departamento uno al lado de otro, pero eso no es una casa particular. Eso dijo el Tribunal Superior de Córdoba. Evidentemente que es otro modo de vida religiosa, pero no la vida familiar clásica, ¿no? Tareas inherentes al hogar. Tareas inherentes al hogar. Bueno, ahí tenemos tres clases. Servicio, tarea de limpieza y mantenimiento.
Lo que normalmente uno dice, ¿qué es lo que hace un ama de casa? Bueno, depende de qué ama de casa sea, porque hay algunas que no hacen mucho, o hacen poco, o hacen cosas, hay cosas que hacen bien y otras que no la hacen tan bien. A algunos les gusta planchar, a otros les gusta cocinar mejor. Verdaderamente es así. Bueno, esta tarea, la limpieza, la cocina, del hogar, eso es propio de lo que no, el lavado, el planchado, y eso que la ley dice es una mera ejemplificación, porque las tareas pueden ser bastante variadas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser regar el jardín o lavar al perro. Lavar al, sí, bañar al perro de vez en cuando, o darle de comer al perro, eso está dentro de lo que normalmente uno haría en una casa. Bueno, yo tenía una empleada de casa particular que arreglaba el calefón, bueno, era ella, podía hacer de todo, se subía a cualquier lado, una capacidad increíble, incluso era una profesional, ¿eh? Porque se recibió de profesora y trabaja de profesora y también trabaja porque todo es digno, verdaderamente digno, pero es muy especial. Puede hacer un montón de cosas porque sabe. Segundo, asistencia personal y acompañamiento. El hecho de estar al lado, cediendo mi libertad de ir a otro lado a cambio de dinero para acompañar, no es tan simple. Acompañar un niño, acompañar un enfermo, acompañar un anciano, acompañar a un anciano. No es tan simple porque hay que bancárselo de las cosas que se les ocurre cada uno y verdaderamente es muy, pero muy importante. Y después el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. Ajá. Este es otro tema que después lo vamos a ver. Cuidado no terapéutico. Esta es una discusión clásica que fue de algún modo solucionada por la ley. Esto que puede ser un cuidado no terapéutico puede llegar a ser darle la pastilla a determinadas horas, cambiarle los pañales al anciano o al enfermo. Esto no estaría tan mal. Ahora bien, si después merece o necesita el conocimiento, la certificación del aprendizaje, por ejemplo, la enfermera, el hecho de que le vamos a poner suero, puede ser que le pongamos suero en la casa, a mí me parece que lo supera. Ese ya es un cuidado terapéutico que necesita un conocimiento que normalmente no lo tienen. Ojo, podría ser que también desempeñe otra tarea y desempeñe la tarea de cuidado terapéutico, si es que tiene título y si es que sabe hacerlo, pero hay otras cosas, tomar la temperatura o la tensión es muy fácil, pero ya invadir el cuerpo poniéndole una jeringa me parece un poco más complicado. Se trata entonces de tareas en el lugar, bueno, sí, siempre teniendo en cuenta a la familia y de algún modo sustituye las que debería hacer, decimos el ama de casa porque clásicamente lo decimos así, pero hay otro, y no está indigno que un hombre asuma las funciones de amo de casa cuando la mujer trabaja. Esto yo conozco a algunos. Algunos son gerentes de familia, guarda. Y ya vamos a ver algunos que son unos mentirosos totales, porque lo hemos visto, ya vamos a ver qué es lo que no está incluido. Precisamente lo hemos visto, hemos tenido juicios, donde un señor demanda a su pareja, diciéndole que era servicio doméstico. Pero no, ya, eso es otra cosa. Eso es una barbaridad. Algunos que se aprovechan de la situación. Pero es precisamente posible que una persona o un hombre se encargue de las tareas de la casa. Lo que pasa es que en la tradicional visión de la gente no es exactamente así. Pero hoy por hoy, todos hemos lavado niños, hemos cambiado pañales, bañado niños, dado mamadera. Bueno, eso no hay ningún problema para que lo sigamos. Bueno, lo hice, ahora tengo nietos. El otro tema, el cuidado no terapéutico, esto bueno, ya le dije que es una de las incorporaciones, cuando se trate de una prestación exclusivamente terapéutica, ¿no? Es evidentemente que eso va a estar al margen del estatuto cuando hay una prestación terapéutica. La otra, bueno, eso lo dejamos. Es la falta de lucro. Ah, bueno, eso es uno de los elementos
característicos del servicio doméstico, no de ahora, lo cita Barbagelata en el libro en Uruguay, uno de los elementos clásicos, la falta de lucro. El empleador del servicio doméstico no es una empresa, esto es un elemento disruptivo en el derecho del trabajo. Normalmente el empleador tiene forma de empresa. Acá no, es un empleador que no es empresario. Algunos dicen que hace falta organizar la casa. Mi ejemplo, al menos les conté, no era exactamente así, porque la empleada doméstica nos organizaba a nosotros, porque no estaba hablando de cualquier empleado doméstico. Pero en realidad hay una falta de lucro del empleador. No se integra en un proceso productivo. Falta de lucro directo, porque hay un lucro indirecto, en el sentido de que la empleada, hablo así para hacerlo más general, la empleada hace en la casa lo que debería hacer el amo o ama de casa si no lo estuvieran haciendo. Entonces, para trabajar, sobre todo en el caso de las mujeres, afuera necesitan que alguien cuide los chicos, los enfermos, los viejos, etcétera, etcétera. Esto ha sido verdaderamente así. Entonces, hay si se quiere, un lucro indirecto que nos permite cumplir con las obligaciones de este mundo tan moderno, siempre y cuando hay otra persona que se cuide, se quede y haga aquellas cosas que son imprescindibles en una casa y que son absolutamente dignas, porque tan digno es aquel que trabaja en funciones intelectuales como aquel que limpia el inodoro del baño, porque como persona tiene un valor que es insustituible, un valor que vale más que todas las cosas por el solo hecho de ser persona. El empleador, ya lo dije también que puede haber un pluriempleador, y que siempre el empleador del servicio doméstico es una persona humana. Si el que requiere el trabajo es una persona jurídica, no es posible que así sea. No puede ser. Este es un elemento fundamental. Las notas del trabajo doméstico tienen que darse siempre juntas. No puede ser como los indicios que habla la técnica de las de indicios, son que se pesan, se cuentan, se pueden contar, depende cómo pese, pero puede que no se den todos, porque la exclusividad, por ejemplo, a veces no se da, pero eso no implica que a veces haya relación de dependencia, que la exclusividad no incluya y a veces no se excluya. Entonces, en este caso, precisamente tiene que darse todo, ¿no? Y el otro elemento fundamental es la indeterminación de la jornada de trabajo. Y esto es una modificación total respecto del viejo régimen. Recuerden que en el viejo régimen, si uno trabajaba menos de 16 horas semanales, estaba fuera del estatuto. Fuera del estatuto. Y caía o en la ley de contrato de trabajo o en el Código Civil como la locación de servicio. Ahora, así trabaje 1 hora por semana, 2 horas o lo que sea, hay relación de dependencia en este trabajo tan especial de casas particulares. La diferencia va a venir después en cuanto a la remuneración y va a venir también en cuanto al aporte que uno tiene que hacer a la AFIP, sí, a la AFIP, precisamente, que comprende el aporte jubilatorio y también la ART. Ahí hay algunas diferencias en cuanto a la cantidad de horas, pero aquí hay una modificación esencial. Antes esto no se daba. Y ahí viene también otro tema, porque hay zonas grises. Es cierto que, por ejemplo, el casero está dentro de las categorías, que después, si tenemos tiempo, lo vamos a nombrar. El casero. ¿Pero qué es un casero? El que cuida la casa. Pero hay caseros que no hacen nada más que cuidar la casa y otros que hacen algunas otras actividades, ¿no? Pero también tarea de mantenimiento, dice la ley, y tarea de mantenimiento podría ser el jardinero o el piletero, ¿no? El piletero, ¿no? Este es un tema que también lo hemos visto en algunas ocasiones. Algunos que decían, no, yo soy jardinero. Sí, bueno, pero no es lo mismo tener un jardín que equivalga a media hectárea a un jardín que tenga 4 por 5 metros. Acá en Córdoba, en el verano, hace falta cortar el césped cada semana o cada 15 días.
Pero en el invierno, con que venga una sola vez y pasen los 3 meses de invierno, no me va a decir que hace falta una persona que esté todos los días 8 horas para cortar el césped de un jardín de 5 por 4. Ahora, he visto casos donde estamos hablando de árboles frutales, de ligustrines, donde media manzana, obviamente que es distinto. Entonces, el piletero también podría ser. Y más, podría ser el pintor, el albañil, el electricista, que hacen tareas de mantenimiento, pero ahí vamos a tener que utilizar estos criterios que yo les decía. Normalmente, hoy vino, por ejemplo, el gasista a limpiar aquí los calefactores porque habíamos puesto a funcionar, pero no estaban limpios, hay que limpiarlo de vez en cuando. Y le pagamos. El gasista es empresario de sí mismo, no es dependiente mío. Viene una vez cuando lo llamo y nada más, ¿no? Es decir, aquel elemento de la continuidad. Ahora, si vos vas a tener un gasista todos los días, bueno, ya no será una casa particular, será una hostería acá en la Sierra de Córdoba, está lleno de gente que hace actividad, o los que trabajaban en el verano siendo mozos, en el invierno trabajan haciendo mantenimiento. Pero verdaderamente, fíjense ustedes, ese criterio que yo les decía de la técnica de las de indicio va a servir para resolver los que pueden ser casos grises y complejos, ¿no? El tema de la otra cosa importante. En el viejo estatuto, como estaba el margen de la ley de contrato de trabajo, no funcionaba la aplicación de la presunción iuris tantum del artículo 23. Ahora sí va a funcionar porque nos hemos elsetizado y esto no es contradictorio. Recuerden la presunción de laboralidad. Como siempre, hay dos grandes criterios, un criterio amplio y un criterio estricto. Aquí en Córdoba se aplica el criterio amplio, pero también es un criterio que puede tener sus problemas, por eso el criterio intermedio del cual habla José Daniel Machado, por ahí en algunos de sus escritos, me parece mejor. Hay que ver desde la sana crítica cuál es exactamente, porque no es una prestación cualquiera que hagas suponer la existencia de un contrato de trabajo. Por ejemplo, el que me acomoda la valija en el colectivo, que le pago 20 pesos, hay una prestación de servicio, pero eso no implica un contrato de trabajo. Pero en el caso del servicio doméstico, se podrá aplicar la presunción del 23. Y ahí va a venir un poco, ahí vienen serios problemas, porque el problema del servicio doméstico es precisamente la prueba. La prueba. Muchas veces no se puede probar de manera tan directa porque lo que sucede dentro de la casa, dentro de un hogar. Porque los que ingresan a la casa son los parientes o los amigos del dueño. Y más de una vez no se puede distinguir. Bueno, yo tenía por aquí también una empleada doméstica en una época que limpiaba la vereda y estaba toda pintada, entonces uno no sabe si es la señora la dueña de casa o la empleada doméstica, puede ser, o el hecho de, perdón, ahí sí, Campbell Rubén Layún decía que había que haber incorporado algunas otras presunciones. Si uno ve que una persona va todos los días a comprar al almacén, acá sobre todo en un barrio, no sé cómo funcionaría en la capital federal, acá se conocen. Obviamente va todos los días y vuelve, va todos los días a la panadería y vuelve, lleva al chico a la escuela y lo trae, evidentemente que son presunciones, pero el hecho de que hay testigos, sí, la veía salir a las 7 de la mañana, pero ¿y a dónde iba? ¿Qué sé yo? Yo puedo pensar que iba a tal parte, pero no puedo asegurarlo. No puedo asegurarlo. Ahora, si vemos entrar a una persona a las 7 de la mañana en una casa y la vemos barrer la vereda y la vemos salir a comprar cosas o acompaña a la persona que le va llegando para que camine, porque esto lo hemos visto más de una vez, evidentemente que son notas de la dependencia que funcionan para incluir, porque el problema está que normalmente los testigos son personas que pertenecen al ámbito de la intimidad del dueño. Exclusiones del estatuto. Bien, ¿quiénes son los que están excluidos? Que no son personal de casa particular, y un poco ya había anticipado. Quedan excluidos los menores de 16 años. Los menores de 16 años. Acá es distinto de la ley de contrato de trabajo.
de 16 a 18 pueden trabajar con certificado de aptitud física. Y si son menores que están en edad escolar, deben completar la escolaridad. El empleador no puede impedirle, o mejor dicho, tiene que facilitarle, si no, no se podría, que completen la terminalidad educativa, como dice la ley. Obviamente que quedan excluidos los menores de 16 años en el contrato de trabajo de personal sin retiro. Esto que se hacía antes, que la criaban en la casa. Así son algunas de las cosas que han sucedido, ¿no? Aquí es un poco, o era común, en alguna época yo contaba el caso de mi mamá y mi papá, que de algún modo criaron a una chica y les criaron bien. Pero también hemos tenido otros casos, el último que salió acá cerca nuestro, a unos 45 kilómetros, es aquel que es hijo de la empleada doméstica de una familia y que ahora resulta ser hijo de o acreedor de un montón de dinero porque el padre es un famoso empresario. Y el hombre ha vivido toda la vida yendo a la escuela a caballo, en burro, y verdaderamente la posibilidad de educarse él y sus hijos y sus nietos hubiera sido completamente distinta si lo hubieran reconocido. Bueno, este también es un problema realmente serio. El tema del parentesco, también lo hemos visto. Personas emparentadas con el dueño de la casa están excluidas del servicio doméstico. Hemos visto personas que dicen padres, hijos, hermanos, nietos y cualquier otro que los usos y costumbres consideren relacionados en grado de parentesco. Ahí obviamente estará aquella convivencia, sea regulada e inscripta o no regulada, de hecho, pero evidentemente que también tendrá que ser. Pero yo le decía, hemos visto casos donde después que se pelearon, el señor demandó a la señora diciendo que él era el casero que cortaba, pero no. Después tuve otro caso famoso que salió comentado por las notas jurídicas, donde era una señora anciana con una chica bastante menor que, bueno, era una relación homosexual. Y después que se murió la señora, la chica los demanda. Entonces, los parientes de la señora encuentran un montón de cartas que estaban allí guardadas en la casa y, bueno, tuvimos que excluirlo. Si se hubieran casado, la situación podría haber sido distinta, pero acá se probó, declararon otras personas, declaró la contadora, que era de ambos, y bueno, eso bastante fue fallado, quedó firme, por supuesto, y no pudimos hacerle lugar, a lo mejor habían sido socias, porque el tema, más de una vez, ¿qué es lo que pasa? Se supone que hay un interés distinto entre trabajador y empleador, pero en el caso del concubino usando el término clásico que se nos tocó acá de la cumbre, y que tengo otros más de casos que he vivido, era evidentemente que se supone que si conforman una sociedad de hecho, tienen intereses en comunes para tirar para adelante y no precisamente estar sometidos a la subordinación, porque hay una subordinación entre el patrón y el empleador, hay una subordinación jurídica, económica y técnica. Bueno, la técnica medio relativa, porque ahí yo les contaba que alguna empleada nuestra, ella nos decía lo que teníamos que hacer, pero bueno, en definitiva sí, le decimos, haga esto, no haga esto, y bueno, y ahí estamos. Los cónyuges quedan excluidos, claro, el vínculo de la convivencia no laboral. También son los amigos de familia que se instalan en la casa, los amigos de los hijos, esto está excluido ya por la ley, porque son vínculos de otro tipo que se dan y no son una vinculación de tipo jurídico, porque en definitiva lo que se pretende es trabajo por la remuneración, la causa de la relación. Digo esto porque lo vi. Sí tuvimos un caso donde la que cuidaba el chico era la madrina. Eso, para el viejo código canónico, era un parentesco espiritual. Ahora no lo es. Ahora no lo es. Uno cuando es padrino o madrina, en el ámbito de la Iglesia Católica, que es lo que yo conozco, asume algunas obligaciones. Bueno, acá había asumido la obligación de cuidar a su ahijada, pero bueno,
pero iba de vez en cuando, se quedaba a la tarde, después le salió cobrando una indemnización. La verdad que no era una muy buena madrina, que digamos. El tipo de tareas prestadas, ya lo habíamos dicho, si la prestación es de carácter exclusivamente terapéutica o se requiere habilitaciones específicas, no va a ser dentro del estatuto de casas particulares. Y ahora, bueno, me parece que no sé si lo dije o viene más adelante. Ah, sí, viene más adelante. Las personas contratadas exclusivamente para conducir vehículos, bueno, eso hay un estatuto especial, casi ya ni se aplica. Son 21 los estatutos, pero hay algunos que ya han quedado medio derogados. Las personas que presten servicios farmacia, por ejemplo, y que limpiaba la casa del dueño. Depende cuál fuera la preponderante tarea, quedaba incluida dentro de la ley de contrato de trabajo o el estatuto del servicio doméstico. Bueno, ahora esto se modificó. Ahora, si se cumplen tareas ajenas a la casa, están excluidos del servicio de casas particulares. No es como antes, ¿eh? Esto se ha modificado. Después decíamos, las personas empleadas por consorcio de propietarios, recuerden, consorcio de propietarios o personas jurídicas, clubes de campo, barrios privados. La contratación tiene que ser por personas físicas, humanas, como dice el nuevo Código Civil. Y la persona del empleador. Cuando es la persona jurídica, la empleadora, obviamente que esto no se podrá dar la inclusión en el... Ojo, conozco casos, porque que hay algunos casos que por ejemplo, trabajaban en una actividad limpiando la iglesia y limpiaban la casa de parroquial. Bastante complejita la situación, bastante compleja. Bueno, en esto del rápido andar, la forma del contrato. La forma del contrato. La ley va a hablar de la libertad de la forma, pero no es tan así. Recuerden ustedes que lo primero que hay que hacer para registrarlo es entrar en la página de la AFIP e inscribirla. Sigo hablando de este modo de manera general, ¿no? Inscribirla o inscribirlo y a inscribirse como empleador. Y es más, uno se inscribe y lo primero que tiene que pagar es la ART, porque la ART se paga de manera previa. En cambio, los aportes se pagan a posteriores del trabajo. Así que hay que ir y buscar la ART, que en el fondo siempre, si tuvo una ART, puede seguir estando con la misma, y ese tema se va a pagar en conjunto, pero el primer pago es separado. El segundo será, sí, obviamente, conjunto. Y claro, y acá hay un pequeño problema, porque la libertad de la forma, dice la ley, en este contrato tan especial, donde hay muchos trabajadores en negro, que vamos a tener que utilizar allí, obviamente, los criterios que yo les decía, del artículo 23, los criterios de la técnica de las de indicios, que vamos a sacar de la doctrina, o vamos a sacar pregunta de examen de la recomendación 198, porque es una norma. Es cierto que no es un convenio, pero norma al fin, ¿no? Y el tema de la forma del contrato acá se nos arma un poco de lío. ¿Por qué? Y porque, si bien es cierto el estatuto habla de la libertad de la forma, la reglamentación ha requerido forma escrita para los contratos de trabajo eventuales, los contratos de plazo fijo y de temporada. Y acá hay un problema porque, fíjense ustedes que en el ámbito de la ley de contrato de trabajo, el contrato de temporada no es un contrato formal. No es un contrato formal. En el contrato de plazo fijo, sí, seguro. En el contrato, y el contrato eventual, hasta por ahí nomás también, porque no se va a aplicar la ley 24013
Entonces nos encontramos con algún problema, es decir, el caso de la sustitución de trabajadores que gocen de licencia o convencionales que tuvieron reserva del puesto, dice que indicar en el escrito el nombre de aquella persona que es reemplazada. Pero, evidentemente, es un problema donde se señala la contradicción con la ley general, y yo no sé, nunca he visto un contrato de temporada que sea del servicio doméstico que se haya puesto de manera escrita. Sí, en el caso de personas menores de 18 años, que es menester el contrato escrito y registrarse ante la autoridad administrativa del trabajo. También es un tema que la reglamentación ha incidido. No sabemos si esto verdaderamente funciona o no. Recuerden, bueno, esto ya lo dijimos, Este tema de las modalidades, del contrato de trabajo en general, de la ley de contrato de trabajo, es sumamente importante porque es una limitación. El contrato de trabajo no es un contrato civil. El menú de contrato que permite la ley, porque luego está limitando la autonomía de la voluntad. El menú o menúes de contrato que tiene la ley siempre es escaso. Tenemos que hacer encuadrar el contrato en alguno de estos moldes, e insisto, se van a aplicar estos criterios de la ley de contrato de trabajo, no así el del trabajo, que estamos a distancia, que verdaderamente el teletrabajo, obviamente que esto no se va a poder porque no es exactamente así, ¿no? Y digo acá, en cuanto al trabajo en negro, hay unos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nosotros citamos por allí, para proteger a aquellas personas que son más desprotegidas, porque en definitiva eso es el derecho del trabajo, son desequilibrios normativos o compensaciones jurídicas para compensar las desigualdades o descompensaciones económicas. Y este es un problema de prueba verdaderamente, sobre todo el trabajo en negro. Aquí cité precisamente lo que decía Kamel Rubén Layún, ¿no? Concurrencia habitual de la trabajadora al domicilio denunciado con el empleador con habitualidad horaria de entrada y salida. La ley no lo dice. Podríamos utilizarlo por una presunción hominis, que esto podría ser, ¿no? Además, depende cómo vaya normalmente vestida, aunque hay algunas que el vestido, hay gente que se comporta de cierta manera y viste de determinada manera, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo he visto juicios donde venía la trabajadora vestida de una manera muy, muy sencilla, con jean, camisa. Después cuando venía a cobrar, venía toda pintada y arreglada. La verdad que había cambiado el juicio. La vista de la causa venía vestida de una manera para impresionar al tribunal y después aparecía de otra manera. ¿Viste? Pero no, tampoco vamos a condenarla, muy por el contrario, muy por el contrario. Pero pasa que normalmente la gente que son de escasas condiciones tienen un modo de trato distinto, y bueno, puede ser la permanencia de la trabajadora en el domicilio denunciado como empleada cuando el cónyuge o se encuentra en el mismo durante la mayor parte del tiempo que se encuentra dentro del mismo. Y claro, puede ser, tenemos una persona enferma, esta persona entra y sale y permanece un tiempo y lo vemos llevar, es bastante indicativo de la situación. Dice, la realización de actos o servicios de la trabajadora fuera del espacio físico del empleador, como por ejemplo compras diarias, llevar o traer niños de la escuela, efectuar mandado para los dueños de casa, entre otras tareas análogas. Eso es lo que decía Rubén Layún, y pueden ser elementos que nos ayuden a configurar una relación jurídica de casas particulares, sobre todo en este tema, porque acá el trabajo en negro es una barbaridad. Es increíble la cantidad de gente que trabaja en negro, ¿no? La resolución de la AFIP, la 3492 del 2013, que contiene presunción y te mandan una intimación como diciendo usted gana tanto, debería tener una empleada doméstica, puede ser una cuestión
práctica, pero en realidad es inconstitucional porque las presunciones tienen que estar en una ley, las presunciones legales, y esta no es una ley, y segundo, en último caso será una presunción judicial, donde los jueces, aplicando lo que se ve normalmente en la realidad, digan que este hecho significa esta otra cosa. También es muy cierto por allí, y está bien que se critique y se diga que el Poder Judicial a veces no ve lo que todos ven. Bueno, entonces esto es verdaderamente cierto y hay que tratar de esclarecerlo. Irene, cuando vos me digas, Yo, cortamos. yo justo te iba, porque me parece que ahora arrancaba otro punto, ¿no? En el siguiente slide. Yo creo que ya estamos en hora, nos pasamos un poquito, habitualmente estas charlas tienen 1 hora de duración y dejamos un segmento de preguntas. Por lo que te propongo Vale. hacer una segunda parte porque queda lo más jugoso, que es justamente el tema de la extinción de la relación, ¿no? Que es donde más seguramente van a surgir las dudas. Algunas ya estuvieron Dale. volcándose aquí, pero bueno, espera que voy para atrás un poquito. Claro, a veces empiezan a consultar cosas, pero que tienen que ver con lo que todavía no conversamos. Ah, claro. Bueno. Por eso yo esa pregunta que me había mandado, no llego a leer el nombre, Marcelo, me parece que queda para la siguiente clase, pues tiene que ver con vencido el plazo de la licencia, paga por enfermedad inculpable, bueno, si Sí. se aplica la reserva después, como no lo charlamos todavía, me parece que está como medio descolgado. Pero sí habían preguntado, espera, el tema de la prueba, que vos hablaste del artículo 23, preguntan si conversaciones en WhatsApp sirven como prueba, por ejemplo. Sí, 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 sí. Esta temática de la prueba digital, evidentemente que es muy, muy importante en este tiempo. El tema es cómo lo vamos a ofrecer al tribunal, ¿no? Ahí Claro. hay un montón de cosas que puede ser, porque las particularidades que tiene WhatsApp, yo escribí ahora en un libro que está por salir un montón de cosas, pero obviamente que le dediqué una cantidad de hojas o de páginas suficiente, pero hay otras cosas que me remití a los libros específicos que existen con el doctor Cuadri y otro más ahí de la provincia de Ujú, Buenos Aires, que han escrito un ujú. montón de cosas, porque hay de uno de los temas de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, hay una referencia que puede existir, pero básicamente, más de una vez, uno cómo hace, porque el tema es que el WhatsApp desaparece del teléfono, o a veces es difícil, tiene que estar en la nube. Bueno, este es un tema verdaderamente serio. Algunos van y se lo llevan a un escribano. El escribano podrá verlo y podrá sacar una foto, entonces lo vamos a incorporar al expediente, y para colmo ahora la complejidad del expediente digital, ¿no? Porque ahora yo puedo tener una foto y esa foto después la tengo que subir, aquí en Córdoba es así, tenés que subirla a la página y verdaderamente en algunos otros casos hace falta una pericia técnica Ujú. sobre este tema, porque más de una vez tenemos que ver la autenticidad de esos mensajes, Sí, de claro, hay quién es el todo un teléfono, del mecanismo. informe. Es un Sí. tema, es bastante complejo, Sí, es pero prueba digital, ¿no? Que eso tiene todo un mecanismo para resguardar la cadena también, para que no exactamente. haya. Sí, es complejo. Voy a tener que hacer una masterclass de eso. Sí. ¿Les parece entonces que me dejan unos días para combinar con Ricardo una segunda parte? Y están todos invitados a continuar, ¿sí? Eh, Por ahí pregunta, mira, ¿qué quiso decir con empleador de segunda? Yo no estoy, no estoy haciendo una calificación peyorativa en el sentido de que, por ejemplo, una persona, un empleador necesariamente tiene que hacerse cargo del riesgo de la situación. Pero aquí, ¿cuánto puede aguantar una persona, un empleador del servicio de casas particulares que a su vez es empleado? Por ejemplo, la empleada no viene y te manda un certificado. ¿Y qué haría? Un empleador de la ley de contrato de trabajo tiene que mandar al médico, pero el médico, primero que no tengo que ir a una empresa, y la empresa me va a cobrar 2.000 pesos, me sale más caro aguantarlo. Entonces, en ese sentido, por otra parte, hablamos del tema de las licencias. La licencia alguien la tiene que pagar, o lo paga el empleador o lo paga la seguridad social. Lo paga la seguridad social.
o alguna vez se la tiene que bancar el empleador si te toca uno que es bombero voluntario, o alguna otra que se debería pagar por el Estado como un deportista, ¿no? Era un poco raro, pero por ejemplo, vuelvo a decirte esto, si tenés que aguantar a una persona que te enferma de cáncer, que con un año no te alcanza, y además hay que pagarle porque lo necesita, además ese día no vino, y ¿qué haces con el chico? ¿Y qué haces con la persona grande? Tenés que faltar al trabajo. Es en ese sentido complicado. Un empleador tiene otros remedios, debería estar previendo la posibilidad de que uno venga alguien, tiene la organización de un médico para mandarlo, porque es el deber del trabajador avisar, y el empleador le manda el médico que lo controle o lo manda a un lugar donde tengan ya una clínica especializada para recibir ese tipo de consultas. En ese sentido, digo, no le podemos cargar, es más, estamos hablando del 212 y también es un problema serio, porque si vos tienes una persona que tiene 30 años de servicio y te toca una indemnización ahora como está y hay que pagarla, o la misma del 248. El 248, en alguna una escuela que tiene un profesor de 30 años de servicio, evidentemente que un 248 le causa problema. Una escuela parroquial tiene que vender empanada para pagar el 248 y tiene el derecho habiente de cobrar esa indemnización por la muerte de su causaviente, no, el de cuyos, perdón, hablar bien, causavientes son los otros, evidentemente que lo tiene, pero le causan. No es fácil. Por eso que hay algunos derechos que le están limitados, les han sido limitados porque estamos hablando de una persona que no puede hacerse cargo como una empresa. La empresa, diría un amigo mío, tenés que tener el dinero suficiente para indemnizarlo. Para vivir tranquilo, tenés que tener guardado al menos para saber ese dinero, porque en definitiva podés tener un problema laboral. Y de hecho hay gente que no quiere tener empleados de este tipo que los necesitan. Ellos necesitan trabajar y la gente, hay cosas que no se pueden hacer porque nos duele la columna, no sabemos manejarlo, hay que acompañar a la gente, tenemos que dejar nuestras tareas para cuidar a nuestros viejos, y más de una vez, está bien que lo hagamos, y lo hacemos el fin de semana, pero nosotros no sabemos ese tipo de actividades. Cargar con una persona enferma, con un peso muerto, es evidentemente complejo. Necesitamos del servicio de casas particulares. De una u otra manera, alguien lo necesita, pero también es muy cierto que a veces puede ser complejo, ¿no? Ricardo, acá preguntan cómo entiende que se solicita la correcta registración en atención a que no se aplica la ley de la 24013. La obligación es registrar en la AFIP. Y es Ahora vuelve. Tiene microcorte. Ricardo, volvé. Complicada la conexión. Bueno. que de algún modo lo viene a... Te perdimos, te perdimos, tenés que retomar, porque te perdimos un ratito. Se fue la señal. Ahí estamos. Agravamiento. Sí, decíamos que... ahora se me perdió. Bueno, se me perdió. No importa. Vamos a verla otra vez. En el tema de que hay una norma que está prevista, me parece que también está en el Power, pero más adelante, donde precisamente viene de alguna manera a reemplazar a este tema, pero no con aquellos elementos propios que teníamos en la 24013, la falta de registración, la registración en cuanto al tiempo menor y en cuanto al dinero. Este es bueno, hoy por hoy también, ya estamos adelantando el tema, ¿no? El tema de que los recibos son en un formulario, el formulario que está en la página de la AFIP, ¿no? Que se debería llenar fácilmente, eso está establecido por la ley, y el recibo tiene algunas cosas. No es obligación de llevar el libro del artículo 52, pero sí de tener los recibos, ¿no? Sí. Recibos que
que evidentemente tienen una formalidad, está mejor que así sea, porque antes era un recibo cualquiera. Esto tiene algo, algunos elementos ahí pautados, donde hay que llenarlo para saber la antigüedad, la categoría, el horario de trabajo, el empleador, bueno, los elementos que necesariamente están en un recibo que deben servir como prueba. Bien, y con esta cerramos, ¿te parece, Ricardo? Porque es una pregunta que creo que es muy habitual, que es ¿qué normativa entonces se le aplica a trabajadores de estudios jurídicos una vez a la semana en tareas de limpieza si no se aplica este estatuto? ¿Sería la ocasión de servicio entonces? Habría que verlo, sí, podría ser una locación de servicio, porque no es servicio doméstico. Obviamente que no lo es, no encaja. Mira, el tema de los estudios jurídicos, tenemos de los que limpian y tenemos de los que trabajan, porque normalmente los ubican como comercio, porque el convenio de comercio es un convenio residual. Todo lo que no está en ningún lado está en comercio, pero no es exactamente así. En algunos casos ya está arreglado el caso de los escribanos. En realidad, si se quiere, o hay que ver dónde está, en qué provincia, en qué lugar está, si hay algún convenio que lo atrape, pero será una actividad civil, pero comercio exactamente no lo es. Pero comercio tiene de todo, tiene el personal, las azafatas que sirven café en un velorio, y eso tampoco es comercio. Bueno, de manera indirecta, probablemente sí, pero es una función que es muy especial. Eso es otro tema que bien vale la pena. Obviamente que un trabajador de un estudio jurídico no encaja porque no es venta de mercadería. Lo que se vende no es mercadería. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comparar agendas, vamos a fijar una fecha y todos entonces van a ser notificados de la siguiente parte, que es la más jugosa. Dejamos lo más jugoso para después. Bueno, Muchísimas vale. gracias, fue realmente muy lindo escucharte, muy dinámico, aparte has mechado con un montón de casuística, que es lo que la gente quiere, así que hermosa charla, muchísimas gracias, Ricardo, y bueno, quedamos entonces para la segunda parte, ¿sí? Ahí te están agradeciendo. Mirá, en Facebook, que también te han estado mirando, también te agradecen el tiempo sobre todo, y tus conocimientos, y bueno, y todos están esperando la segunda parte, así que nos vamos a tener que comprometer a poner fecha pronto. Gracias a todos por participar. Muchísimas. El Facebook de Microjuris, busquen Microjuris Argentina, no se vayan ni a Chile ni a Puerto Rico porque no van a encontrar la charla. Microjuris Argentina, lo van a encontrar rápido. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Chao.